silencio. Hoy, en Rompiendo el Silencio, enseñar a nuestros hijos no es tarea fácil. Necesitamos romper los esquemas de la enseñanza a través del miedo. Con amor y firmeza, vamos a cambiar las cosas y vamos a hacer que nuestros pequeños comprendan y aprendan. Hoy, hablamos sobre las estrategias para una disciplina efectiva en los niños. Acompañarán especialistas que nos guiarán en este hermoso proceso de crianza. Ponte cómodo, que ya comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí una vez más, rompiendo el silencio, aquí en tu canal Visión Latina. Hoy estoy con mi amiga Erika. Erika, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Raquel. Feliz de estar aquí con todos ustedes, compartiendo este lindo programa con un mensaje muy especial hoy. Sí, hoy tenemos un tema, Erika, súper interesante para todos los papás, las mamás también. Es cómo educar a tus hijos sin violencia. Y realmente vivimos en una sociedad que a veces fomenta la violencia. Y vamos a estar tratando este tema con nuestras especialistas y vamos también a tener un programa muy especial. Vamos a tener encuestas en la calle, vamos a tener distintos vídeos que van a informarnos una vez más sobre cómo educar a nuestros hijos, y a mí me gustaría también darte una línea de ayuda al cual Erika, esta persona que nos ve, se puede comunicar. Claro que sí, Raquel, se pueden comunicar al 713-665-6115 o mandarnos sus mensajes por WhatsApp al 832-231-2091. Vamos a estar aquí esperando sus preguntas, todo lo que quieran preguntar a nuestros especialistas, saber, interesarse. Vamos a estar aquí. Sí, porque realmente este tema es muy interesante, Erika. Sí. A veces las personas, los papás, no saben cuáles son los límites, ¿no? Cómo educar a mi hijo, pero sin darle ese castigo excesivo, sin imponer la violencia, ¿no? Sí, o dar tanta libertad, ¿no? Porque hoy en día a veces hay padres que tienen un poquito de temor, ¿no? De a veces no querer cometer los mismos errores que cometieron sus padres con ellos mismos. Entonces a veces como que se limitan y a veces no quieren también, no saben cómo dar ese castigo o esa corrección, ¿no? Por eso hoy los especialistas nos van a estar ayudando y van a dar mucha información, y sobre todo a nuestra comunidad latina, ¿no? Que a veces no arrastran, ¿no? Ese modo de educar o de enseñar antiguo que teníamos antes, ¿no? Vamos a ver si es bueno o no educar. Sí, bueno, vamos a estar deseando escuchar las opiniones de ellos. A mí me gustaría ya presentar esos datos curiosos que siempre tenemos en el inicio del programa. Fíjate, Erika, en este dato curioso que aparece. Bueno, pues estudios revelan que los niños que son criados en un ambiente libre de violencia tienden a una autoestima saludable. Bueno, maravilloso. Es como yo creo que este papá, esta mamá quiere, ¿no? Que su hijo tenga esa autoestima sana, ¿no? Un niño que confía en sí mismo, que no se deja llevar por los demás amigos, por las influencias negativas, ¿no? De otros amiguitos, ¿no? Exacto. Qué importante, ¿no? Es eso, que va a influenciar en el carácter de ellos, porque en la infancia es cuando el carácter de ellos se va formando, ¿verdad? Y que les va a servir un montón. Vamos a la segunda. Dice así: la disciplina basada en el respeto y el diálogo promueve la capacidad de autorregulación en los niños. Entonces, qué importante es tener esa disciplina, ¿no? Para los padres. Y hoy lo van a aprender aquí, cómo implementar eso. Porque la disciplina es necesaria, no podemos vivir en un mundo sin reglas, ¿no? Realmente. No se puede. Vamos al siguiente. Dice así: la crianza sin violencia reduce la probabilidad de que los niños recurran a la agresión para resolver problemas. Bueno, pues es lo que justamente yo me imagino, no queremos que nuestros niños sean niños violentos, que ante cualquier situación que enfrentan rápidamente deciden ser violentos. No queremos que sean así. Claro que no, nadie desea tener a sus niños así, es verdad. Nadie quiere que ellos sean violentos, pero eso se aprende también. Sí. Entonces vamos a estar aquí vamos con la próxima. Dice: está comprobado que la violencia en la crianza genera efectos negativos en el bienestar emocional de los niños. Bueno, estos son todos los datos que tuvimos, ¿no? Y cómo usted tiene que quedar atento ahí, porque el programa del día de hoy va a estar muy informativo, muy interesante para los padres y también para aquellos que no tienen hijos todavía, pero que quieren aprender y quieren saber cómo implementar esa buena educación, ¿no es cierto? Sí. Es muy importante vivir realmente en un mundo sin violencia y sobre todo educar a los niños sin esa violencia. Vamos a la materia que da inicio a nuestro programa y regresamos aquí en tu canal
canal Visión Latina 57.9, Rompiendo el Silencio. Los hijos no llegan a nuestra vida con instrucciones. ¡Qué lindo fuera! No hubieran errores o sabríamos cómo lidiar con muchas situaciones. Lo cierto es que este tema es tan complejo, dado que con lo que sí vienen los niños es con sus propias características. Algunos tranquilos, les gusta ser un poco más independientes, de esos hijos que te dan ganas de tener otro. Pero hay los pequeños torbellinos que definitivamente nos hacen vivir a sobresaltos. Recordemos que los pequeños están en un proceso de aprendizaje y no saben expresar no solo lo que quieren, sino también lo que sienten. Como padres, es imperativo poder ayudarlos a entender y a canalizar sus momentos de estrés. Los niños también se estresan. A medida que pasa el tiempo, los hijos llegan a la etapa de la niñez y esos pequeños berrinches se transforman en alegaciones e incluso hasta en desobediencia. ¿Has escuchado hablar sobre la disciplina positiva en niños? Es decir, ¿cómo educar con firmeza y cariño? Esta debería ser la meta de todos los padres o de aquellas personas que tienen a un pequeño a su cuidado. Sin embargo, la realidad sigue siendo arrolladora sobre la violencia en el hogar. Desafortunadamente, todavía queda un profundo trabajo por hacer en pro del bienestar infantil. No son pocos quienes aún creen que la única alternativa de educar a un infante es mediante un sistema abusivo y de terror. Por tanto, todavía queda mucho por enseñar sobre la disciplina positiva en niños. Por esta razón, hemos querido dedicar este programa a las prácticas de disciplina positiva para preescolares y niños más grandes. Nos gustaría pensar que a futuro los niños tendrán una visión distinta gracias a la manera en la que fueron criados, lo que repercutirá de manera positiva en nuestra sociedad. Invertir en la disciplina positiva para niños de 3 a 6 años es esencial, pues es en estas edades en las que se forma la personalidad de las personas. Un pequeño que crece con una mirada de la vida sin violencia y sin ansiedad, alguien con mayor confianza en sí mismo. Bueno, pues hemos visto la importancia de tener esa disciplina positiva en la vida de nuestros niños. Y hoy está aquí junto con nosotras, tenemos a nuestra especialista, Siria Guerrero, psicóloga. Muy buenas tardes, Siria, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí con ustedes como siempre, un placer. Siria, la verdad que nos interesa bastante este tema de la educación de los niños sin violencia, ¿no? Y sabemos, ¿no?, que la importancia de que ellos ya desde pequeños se les comience, ¿no?, a educar de una forma correcta. A mí me gustaría preguntarte de qué forma es importante educar ya desde ya pequeñitos a los niños en esta educación positiva. La educación positiva empieza antes de que el niño nazca. Porque empieza con los padres, empieza con nosotros sanando nuestras heridas para que entonces podemos darle a nuestros hijos lo mejor de nosotros. Pero claro, ya tenemos al niño en casa, ya no hicimos lo que teníamos que hacer antes, entonces aquí estamos con el bebé y tenemos que empezar a trabajar esa parte. La disciplina es una serie de comportamientos, de reglas, de creencias que tenemos que nos llevan a completar un comportamiento deseado. Por eso tenemos las señales de tránsito que nos dicen no puedes pasarte de aquí, si te pasas hay consecuencias. Pues eso es una disciplina que tenemos que tener. Pues con los niños pasa de la misma manera. Educar desde el amor es primordial. ¿Por qué? Porque los niños dependen de los padres para sobrevivir. Nosotros los seres humanos necesitamos conexión y desde que salimos al mundo estamos buscando esa conexión. Un niño que no tiene conexión con la persona que lo cuida, con el cuidador, puede morir, puede llegar a morir si llegara a eso. Entonces, ¿cómo empezamos a disciplinar desde el amor? Empezamos a poner esos parámetros, empezamos a seguir esas reglas, a imponer esas reglas de manera cariñosa. Para que un niño se porte bien, no hay que hacerlo sentir mal. Imagínate uno en el trabajo que tenga un jefe que todo el tiempo está encima, pues claro, se va a sentir muy mal y no va a querer estar ahí. Lo mismo pasa con un niño, con un bebé o con un niño pequeño que apenas está aprendiendo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso porque los niños no son productos acabados. Siempre estamos entrenando y dándole la oportunidad de que practiquen lo que le hemos enseñado. Y lo que tú estás diciendo, realmente los papás tienen que tener eso dentro, ¿no? Porque a veces es muy típico, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Exacto. Entonces, ahí crea una pequeña confusión, ¿no? Me imagino, en la cabecita de un niño. Es una disonancia cognitiva. ¿Por qué? Porque los niños se fijan generalmente en lo que tú estás haciendo. Entonces, una de las cosas que es bien problemática para un niño es aquel padre que te dice, no lo toques,
con una sonrisa en la cara. Entonces el niño no sabe qué voy a leer, qué estoy aprendiendo. ¿Me fijo en la cara que me dice que está bien o me fijo en las palabras que me dice que no lo haga? Entonces eso lo crea una angustia, eso crea ansiedad. Y esos son los niños que después hacen las cosas y te retan. ¿Por qué? Porque no saben exactamente cuándo es un sí y cuándo es un no, cuándo es apropiado y cuándo no es apropiado. Una de las cosas más dañinas para un niño es vivir en un hogar donde los patrones de comunicación sean ambivalentes, no sean claros. Son esos hogares donde reina el sarcasmo, donde usan mucho palabras sarcásticas para referirse a conductas, para dar mandatos, para explicar a los niños cómo hacer las cosas. Eso es una acción que confunde bastante a los niños. Qué importante, ¿no? Sí. Y además parece que es algo natural, ¿no?, del padre. Me imagino que no lo hace con ninguna maldad, pero Exacto. Es verdad que confunde, ¿no? Sí. Por eso es que hay que sanar, porque el padre no entiende, no reconoce que eso es algo dañino, claro. Porque ese es su normal. Claro. Y si tu normal ya está mal, naturalmente lo que sigue después va a estar mal también. Ajá, porque eso son conductas así aprendidas, ¿no? Es lo que él recibió, es lo que él Exacto. aprendió, entonces él quiere hacer lo mismo, ¿no?, con su hijo. Por eso que importante, ¿no?, es hoy en día hay tantas cosas para uno informarse, tanta información, tantas cosas que hasta la educación de los niños también fue cambiado, fue modificado, justamente para eso, para que hoy en día los niños no sufran, ¿no?, esos traumas que por ahí cargan sus padres, ¿no? Que por ahí hay cosas que sus padres le hicieron y no le gustaron, ¿verdad? Se sintieron mal, tristes. Pero es sumamente difícil, difícil porque hay que cambiar entonces, en terapia de familia, en terapia familiar, generalmente se trabaja más con el padre que con el niño. Wow. Siempre debemos de saber nosotros los padres que el niño no es la causa del problema, el niño es el efecto secundario, el niño es el síntoma de algo que está pasando en ese hogar y es una de las cosas más difíciles para que los padres entiendan. Y detecten, ¿no? Es verdad. Sí, wow. Bueno, Raki, también tenemos nosotros una invitada más y ella está por Zoom. Ella es Yajaira Robredo. Queríamos presentar a psicóloga, nos va a estar ayudando también el día de hoy. Bienvenida, Yajaira. Hola, muchísimas gracias. Qué alegría estar con ustedes con un tema tan importante. Qué bueno, estamos felices. Y Yajaira, justo estamos hablando sobre este tema, ¿no? De cómo educar a los hijos sin violencia, ¿no? Quería ver qué te parece este tema, si tú podrías también dar una pequeña introducción a cómo educar a los hijos, ¿no?, sin esa violencia. Súper importante. Cuando nosotros estamos educando o estamos hablando de crianza, es preparar a los niños para la vida. Los niños van a estar solamente una etapa en casa o con sus padres, pero la educación o la crianza que se está dando es una educación no solamente para que se saquen buenas notas en el colegio, sino para poder aprender a vivir y a vivir con bienestar. Entonces, las pautas que nosotros como adultos y como padres se puedan llevar van a ser muy importantes para fomentar su desarrollo emocional, su desarrollo social, su desarrollo cognitivo, y cada una de las estrategias que nosotros adoptemos es súper importante que puedan todo el tiempo promover su dignidad humana, promover su bienestar, tener en cuenta qué es lo que nosotros estamos sembrando en su mente, porque las creencias que nosotros o los comentarios que les hagamos nosotros sobre ellos mismos van a ser las más grandes creencias que tengan de ellos en un futuro. Entonces, muy importante que todo lo que nosotros hagamos pueda tener la intención de promover su bienestar, su dignidad humana y bueno, pues su desarrollo. Qué importante lo que nos está comentando Yajaira. A mí me gustaría también preguntar a Siria, ¿cómo comenzar a realizar o cómo mantener realmente una buena comunicación entre padre e hijo? ¿Cómo se hace eso? ¿Y a partir de qué edad? Porque a veces tú, no sé, yo me imagino, yo no soy mamá, pero me imagino, ¿no? Veo a un niño de 3 años, tan chiquito. ¿Cómo me comunico con él sabiendo la importancia que esa comunicación va a tener, ¿no? Claro, sí. En adelante. Exacto. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la meta. ¿Qué queremos de ese niño? ¿Qué es lo que queremos de ese niño de 3 años? ¿Qué queremos que aprenda? Recuerda que como padre siempre estás enseñando. ¿Qué queremos que aprenda? Si queremos que el niño aprenda respeto, le hablamos con respeto. Si queremos que el niño aprenda a ser cariñoso, le hablamos con cariño. Si queremos que el niño aprenda a ser bondadoso, a escuchar, entonces nosotros modelamos todas esas conductas para él.
No aprenden de la noche a la mañana, y esa es la otra parte que es bien difícil de que algunos padres entiendan, que los niños necesitan tiempo. Son pequeñitos, apenas acaban de entrar a este mundo, y este mundo está lleno de cosas distintas, cosas nuevas, cosas que nunca en la vida han experimentado. Todo es nuevo y es excitante. Entonces, todo eso les roba su atención. Es verdad. Y como les roba su atención, entonces tenemos que darle el tiempo para que ellos procesen la información que le estamos dando y que aprendan a implementarla rutinariamente. No pasa de la noche a la mañana. Siempre le hago la comparación de cuando vamos al gimnasio o empezamos una rutina de dietas. No vemos resultados al otro día. No, nos gustaría, vemos resultados a pero largo plazo. Y la gente te dice, ten paciencia, no lo pares, sigue que tú vas a ver los persevera, resultados. ¿no? Yo quiero que eso mismo pase cuando estamos hablando de cuando estamos enseñando a un niño. Vamos a tenerle paciencia, no te canses, no desmayes, no disminuyas, no faltes. Todo el tiempo constante, consciente y con mucho amor, sabiendo de que estás luchando o estás trabajando para un futuro, no para inmediato. Y sabiendo que, bueno, va a dar fruto, ¿no? Va a dar Claro fruto que sí. ese esfuerzo que el papá, la mamá está realizando, Yeah. va a dar un fruto positivo, ¿no? Exacto. Exacto. Y Siria, en el caso, por ejemplo, cuando son chiquitos así, ¿no? Cuando son chiquitos, siempre, a cualquier edad, siempre hay un berrinche, un mal comportamiento, algo, y a veces los papás no saben cómo tratar en ese caso, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, están en algún mercado, en algún lugar, y el niño, el hijo empieza a hacer un berrinche y el papá se muere de la vergüenza, la mamá, y ahí es cuando muchas veces, a veces uno no tiene paciencia a los papás, y ahí cuando ocurre, ¿no? Eso que, ay, no sé qué hacer, no sé si los amarreo, si hago alguna cosa, o si le grito. En ese caso, Siria, ¿cómo puede hacer esos papás? Yo me río porque los berrinches en el mercado a mí me encantan. Son comunes, son comunes. Me encanta verlo porque me encanta ver a los padres cómo actúan en ese momento. Ahí me revelan todos sus miedos. Ahí me revelan dónde está su ego, en qué nivel está su ego. Ahí me revelan cuáles heridas no han sanado. Cuando están trabajando con ese niño que necesita su presencia. Si el padre no sabe manejar sus emociones, no va a poder enseñar al niño a manejarlas también. Lo que necesita es acompañamiento. En ese momento hay una frustración, hay una emoción que no se sabe expresar. Y como no la sé expresar, voy a hacer una rabieta. Fíjate que los adultos hacen lo mismo. Wow. Tenemos momentos en que no sabemos cómo expresar una emoción y gritamos, hasta pegamos. ¿A quién? A los niños. Porque son los que nos quedan más a la mano, son los que dependen de nosotros, son los que en realidad tenemos control sobre ellos. Y es peligroso, es peligroso. Cuando un adulto no sabe manejar sus emociones, pues recurre a la violencia, que es precisamente lo que estamos tratando de concientizar a los padres hoy. Cuando un niño hace eso, necesita amor, necesita tu calma, necesita tu paz. Sí. Los bomberos no van a apagar los fuegos con una cubeta de gasolina, van a apagarlo con una cubeta de agua. Entonces necesitamos que en ese momento que el niño está alterado, que no sabe cómo manejar sus emociones, que esas emociones sean validadas. Entiendo que estás llorando o estás frustrado porque quieres tal o cual cosa o porque no se te ha dado tal o cual cosa. Reconozca la situación, reconozca y enséñelo a nombrar qué emoción está sintiendo, que es algo muy importante también. Y ofrézcale la paz, es lo que podemos ofrecer, y el acompañamiento. Sí, vamos a estar continuando hablando con nuestras especialistas, con Siria, con Yajaira vía Zoom, pero a mí me gustaría aprovechar este momento en el que ella ha estado hablando de usted que quizás se encuentra no sabiendo controlar sus emociones ante diversas situaciones difíciles. Bueno, pues ahí aparece en pantalla una línea de ayuda a la cual usted se puede comunicar con nosotros. Vamos a ir ahora a unas encuestas que hablan sobre el tema de hoy y vamos a estar hablando sobre ellas aquí en Rompiendo el Silencio. Ya regresamos. Dicen que una de las mejores herencias que nos pueden dejar nuestros padres es una buena educación y unos buenos valores. Pero, ¿cómo educar a los hijos sin violencia? Vamos a ver qué nos dice nuestra gente. Sí nos pegaban, una nalgada, pero también nos castigaban para aprenderte las tablas, para aprender a leer, para hacer la tarea. Pues me ayudó a terminar mi carrera y salir adelante y por eso estoy aquí, ¿verdad? ¿De qué manera usted educó a sus hijos? ¿De la misma forma como la educaron a usted o diferente? Pues no golpes, pero sí poniéndoles reglas. Cuando yo era pequeña, nos portábamos mal, nos decía que no podía ver la televisión o no teníamos teléfonos en ese tiempo porque no era común.
pero era la tele o no podíamos jugar con nuestros amigos. Pero nunca era de pegarnos con el cinto o la chancla. Ya sé que era muy común en ese tiempo, pero a mis papás nunca les gustaron hacer esa forma porque cuando ellos estaban creciendo, sus papás eran duros con ellos y no querían el mismo ejemplo para los de sus propios hijos. ¿Cómo le hacía cuando sus hijos a lo mejor se portaban mal o no hacían lo que usted les decía? Les decía que no les iba a poder comprar lo que ellos querían. Y de esa manera obedecían. Sí, me obedecían porque no hubo necesidad de un castigo, de ser unos niños que lloran y patean y todo porque quieren las cosas. Siempre les dije, si tenemos dinero, te lo compro. Ok, mami. O sea, sus hijos nunca recibieron una nalgadita de su parte. Pues nalgadita, que hubo necesidad, no. ¿De qué manera educó a sus hijos? Yo les hablaba mucho, con palabras y con cariño. ¿Sus hijos recibieron en alguna ocasión una nalgadita suya cuando desobedecían? Bueno, una pequeña nalgadita no es malo, pero sí. ¿Cómo cree que deben de educar a los hijos hoy en día? ¿Cómo disciplinar a un hijo sin violencia? Yo creo que podría ser de la misma manera porque ellos escuchan. Uno piensa que no, pero sí están escuchando. ¿Y usted, mi señora, fue educada de la misma forma como usted educó a sus hijos? Sí. Yo fui criada con mi abuelita, pero ella fue así con nosotros. Nos hablaba, nunca nos pegó. Bueno, volvimos después de esta pausa y con estas encuestas en la calle muy interesantes, ¿verdad? Muchísimo. Muy variadas. Estas madres que nos dieron sus opiniones y que muchas dijeron cosas muy diferentes. Unas se educaban con la palabra, otras se educaban ya con unas nalgadas, ¿qué se dice? Nalgadas. Nalgadas que le daban a los hijos. Entonces, muy diferentes opiniones, ¿verdad? Pero casi todo el mundo es eso, da cómo fue criado, ¿verdad? Hace lo mismo de cómo fue educado, ¿no es cierto? Y en ese caso, como estábamos hablando, ¿no? Con Siria, ¿no? Que en el corte también, que hablamos un poquito de los berrinches, seguimos enganchados con eso, ¿no? Y que estábamos diciendo, preguntamos si hoy en día había un poquito más de berrinches que antes, o cómo era antes, ¿no? Porque nuestros padres nos educaron de otra manera. Pero hoy en día, ¿cómo es eso? ¿Hay más berrinches o menos berrinches que antes? Cuantificar los berrinches es una situación es un poquito complicado, pero aparentemente pues hay más hoy. ¿Por qué hay más hoy? Porque antes la crianza era un poquito más severa, no necesariamente mejor. El que sea severa y que produzca resultados no significa que sea lo mejor para el individuo que le estaba recibiendo, porque tenemos personas que son sensibles, que fueron niños sensibles, que no recibían esa severidad de la misma manera. Tenemos personas tímidas, tenemos personas que los castigaban y se quedaban igualitos y seguían como si nada, pero hay otros que sí le afectó. Entonces, porque esa es la individualidad de cada persona. Pero sí, aparentemente, hoy existen un poquito más de berrinches. ¿Por qué? Porque aunque se ha flexibilizado un poquito la manera en que educamos, no hemos aprendido del todo cómo manejar esas emociones. Entonces, mientras no aprendemos cómo manejar esas emociones, nos volvemos padres permisivos. Y un padre permisivo es tan dañino como un padre severo. Necesitamos un padre que esté en término medio, no una persona que sea permisiva. ¿Por qué? Porque los niños necesitan estructura. Los niños necesitan, el mundo de un niño es muy pequeño, necesitan predecir qué va a pasar. Por eso cuando se saltan la hora de la siesta, están todos, no encuentran qué hacer, se portan mal. Todo el mundo sabe que se saltó la hora de la siesta. ¿Por qué? Porque ellos necesitan esa predictabilidad y necesitan esa organización en su día. Entonces, a lo mejor ese es un factor que contribuye. A mí me gustaría también preguntar a Yajaira, discúlpame. Está bien. Yajaira, también hay una cuestión que para mí es muy importante que nos ayudaras a aclarar, es en el sentido de muchos papás que ignoran a sus hijos. ¿Cómo eso afecta a ellos?
Bueno, cuando nosotros no escuchamos a los niños o no nos permitimos verlos y validar lo que están sintiendo o nos permitimos acompañarlos en el estado emocional en el que se encuentren, lo que pasa es que se van formando niños inseguros, niños con problemas de autoestima, niños con un pobre autoconcepto, niños que tienen dificultades incluso para relacionarse con otros porque crecen con esa idea o con esa creencia de que no son suficientemente, incluso que no son suficientemente buenos. Entonces, sí es muy importante como padres darnos cuenta que todo el tiempo estamos comunicando, que de hecho este es uno de los teoremas de la comunicación súper importante. Todo el tiempo nosotros estamos comunicando, aun si no estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy funcionando? ¿Cómo me estoy viendo frente a mi hijo? ¿Será que la forma en la que lo veo, el tono de voz que hablo, la dirección en la que me acomodo para poder escucharlo, está dando el mensaje que mi hijo se siente escuchado, se siente aceptado, se siente validado, se siente acompañado? Porque no hacerlo va a crear problemas muy fuertes de tipo emocional y esta parte emocional puede incluso llegar a tener consecuencias en su salud física. O sea, un niño que se siente inseguro puede tener hasta problemas para dormir, problemas gastrointestinales, por todos esos pensamientos que se van originando y que entonces empieza a tener una sintomatología física, ¿no? O el hecho de tener muchísimo estrés. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, ¿no? Cómo los niños están absorbiendo todo, ¿no? Están absorbiendo cómo los padres se relacionan con ellos, sí, y afecta a su estado físico, ¿no? Es muy importante dar esa atención, ¿no? Sí. Es que el ser humano es completamente integral. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que la forma en la que los tratamos, nos dirigimos a ellos, la manera en la que les hablamos, influye no solamente en sus pensamientos, en sus emociones, también a nivel físico. Ajá. Vamos a ver ahora a continuación un pequeño vídeo que tiene mucho que ver con el tema de hoy. ¿Sabes que yo te amo? Sí. ¿Sí? ¿Y sabes que yo te amo sin condiciones? Sí. Yo te amo sin condiciones. Yo te amo cuando estás feliz y cuando estás enojado, cuando estás triste. ¿Lo sabes? ¿Mm? ¿Será que yo te amo cuando estás enojado? Sí. ¿Sí? ¿Y cuando estás triste? También. Sí. Yo te amo siempre. Siempre, siempre, siempre. Sin condiciones. Sin condiciones, sí, así te amo, mamá. ¿Te puedo dar un beso? Sí. Te quiero. Bueno, qué video muy interesante, ¿verdad? Cómo le tranquiliza, ¿no? Sí, como yo quería preguntar a Yajaira, ¿no? A ver qué le pareció este video y justamente un poquito de lo que ella estaba hablando, ¿no? Y me gustaría, Yajaira, preguntarte así, ¿no? En base al video también, ¿cómo el papá, la mamá le puede enseñar a su hijo a resolver, ¿no? Así a sus hijos algunos conflictos, así de manera positiva, de una manera buena, ¿no? Sin llegar a eso de violencia. Ok, muy importante que el amor no depende, el amor que se siente por los hijos no depende de qué tan bien hicieron una tarea, de qué tan bien se están portando, sino que el amor que los papás pueden sentir por sus hijos es un constante, siempre. Y los niños pueden saber que papá y mamá, ese amor que se siente, que tienen y que dan o hacen por ellos, es un constante. Cuando estamos trabajando para darles como modelos o formas de resolver distintas situaciones, el modelamiento es esencial. La forma en la que te observan, cómo tú resuelves situaciones con ellos mismos o con tu pareja es clave porque los niños todo el tiempo nos están aprendiendo. Entonces, una forma en la que tú resuelves las situaciones y tú de repente vas en el carro toda estresada, que si el tráfico y hablando allí con palabras un poquito más fuertes, bueno, los niños están aprendiendo y cuando les toque resolver algo, de pronto ellos también van a tener dificultades al gestionar esas emociones.
Otro punto es ayudarle a los niños a que cuando se sientan una emoción muy, muy fuerte, de pronto permitirles o darles oportunidad a tomar pequeñas pausas. Con algunos niños yo trabajo algo que es como el pausa, piensa, elige, ¿no? Vamos a poner una pausa, sabemos que nuestras emociones y todo está muy fuerte ahorita, entonces pausa, vamos a respirar. Respiramos unas 5, 6, 7, 10 veces y una vez que nos sentimos más tranquilitos, entonces vamos a elegir, pensar y elegimos nuestra respuesta más inteligente o la mejor que nosotros podamos. Y entonces los niños se sienten bastante involucrados en esta toma de decisiones y les estamos ayudando a hacer elecciones inteligentes y asertivas. Una vez que el niño logra hacer estas elecciones, es muy importante reconocer el esfuerzo que están teniendo. Cada vez que nosotros estamos viendo una conducta adecuada, una conducta donde vemos que el niño se está autorregulando lo mejor que puede, es muy importante poder reforzarlo, reconocerlo, celebrar esos pequeños avances. Y también, súper importante, que los niños puedan encontrar y entender el sentido del por qué nosotros les estamos dando estas recomendaciones. Que sepan que es para algo más importante, que es algo mayor y que él pertenece y que cada acto que él está teniendo está haciendo algo sumamente importante. Muchísimas gracias, Yajaira, por tu participación aquí en nuestro programa. Realmente nos ha quedado mucho más claro cómo es la actitud de los hijos, la importancia de los padres ante los distintos berrinches o conflictos que ellos puedan pasar. Gracias por tu participación. Sí, muchísimas gracias también, encantada y saludos al estudio. Hasta la próxima. Gracias. Y realmente, Siria, yo me imagino este papá, esta mamá que nos ven esta tarde y no quiere realmente criar a su hijo con violencia, ¿no? Nosotros estamos aquí practicando. ¿Cuáles son los síntomas de una educación con violencia? Lo primero es que la gente piensa en violencia y piensa en los actos grandes, piensa en que estamos pegando, piensa en que estamos gritando, piensa en que estamos agrediendo físicamente. Tenemos que pensar también en esas microagresiones que cometemos y que también son igual de dañinas para la autoestima y para el desarrollo emocional y cognitivo de ese niño. Cuando un niño se siente asustado de sus padres, es una falsa victoria cuando creemos que lo miramos y se sentó y pensamos de que está obedeciendo. Qué bueno, no, es una falsa victoria, le estamos haciendo daño. Entonces, cuando un niño tiene miedo de sus padres, cuando está asustado, cuando sus padres llegan o cuando cambia su actitud y su forma de ser, incluso hasta su estado de ánimo, cuando está enfrente de esas personas que se supone que lo protejan, ya hay violencia. Ajá. Ya es muy tarde, ya hay violencia. Entonces, tenemos que cambiar. Solamente tenemos que cambiar esa perspectiva, cambiar en nosotros esos patrones, retar esas maneras que nosotros tenemos, que nos han enseñado de cómo es una educación infantil. Tenemos que dejar de pensar, que es algo muy común en esta sociedad hoy día, de que pensamos que los niños son mini-mí. El niño no es un mini-tú, nunca va a serlo, porque el niño, tú eres una persona acabada, se parece a ti, eso es diferente, pero no es un mini adulto. Ajá. Un niño es un niño, es un proyecto, es una persona en proceso de desarrollo. Ajá. No ha aprendido las cosas y las destrezas que tú has aprendido, claro. No ha madurado de la manera que tú has madurado porque no está en esa etapa todavía. Ajá. En su desarrollo evolutivo. Entonces tenemos que abandonar esas prácticas porque cuando pensamos que el niño es un mini adulto ya estamos violentando. Sí. Porque vamos a usar unos términos para comunicarnos, vamos a utilizar unas actitudes y unas acciones para ese niño que no son apropiadas para su edad. Tenemos que estar pensando siempre cuál es su etapa evolutiva, cómo voy a yo abordar esa etapa para entonces saber qué voy a sacar de esa etapa. Ajá. Después pierdo completamente el derecho a corrección cuando no he educado. Ajá. Y la educación toma tiempo. Bueno, vamos a estar continuando hablando contigo, que nos interesa bastante este punto, pero vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos aquí con Erika, con Siria, rompiendo el silencio. La violencia en cualquiera de sus formas es una vulneración de derechos. La naturalización de la violencia como forma de crianza representa una barrera para construir contextos libres de maltrato en la infancia y adolescencia. El 46,4% de los adultos reconocen utilizar la violencia física para criar a sus hijos e hijas.
Es necesario desnaturalizar la idea de que los golpes puedan ser una forma de educar. Cuando hablamos de violencia, no nos referimos únicamente a la física, sino también a la violencia emocional, psicológica y simbólica. La violencia en la crianza puede incluir maltrato físico por medio de zamarreos, golpes, agresiones, tirones de orejas o pelo. Maltrato psicológico por medio de gritos, insultos, amenazas, humillaciones. El maltrato en la niñez puede producir baja autoestima, sentimientos de soledad y abandono, ansiedad, angustia y depresión, alteraciones en el proceso de aprendizaje, que un niño utilice la violencia como forma natural para resolver conflictos. El maltrato por parte de quienes tienen la función de protección deja a los niños desamparados. Estas son algunas reflexiones para criar sin violencia. Los golpes no enseñan, solo generan temor y miedo. Las palabras humillantes generan tristeza, frustración e impotencia. Es fundamental escucharlos. La infancia es una etapa fundamental en el desarrollo de las personas y por eso requiere una atención y protección especial. Las madres, padres y adultos referentes deben proteger a los niños. Los niños aprenden principalmente del ejemplo. Cuando pedimos determinado comportamiento es necesario describir con claridad qué queremos y cuál es la conducta que deseamos. Asegurarnos de que nos escuchó y entendió. Ser breves, ser convincentes, explicitar las consecuencias por su cumplimiento y por su incumplimiento. Ser muy persistentes. Insistimos, cuando pedimos determinado comportamiento, hagámoslo, sin gritar ni amenazar. Sin ponerle etiquetas al niño o a la niña, eso no servirá para corregir su conducta. Decirle, sos un desordenado, resulta menos efectivo que señalarle, tus juguetes están desordenados. Sin decir vaguedades tales como, pórtate como una niña de 4 años. Sin pedir comportamientos intermedios del tipo, trata de no ensuciar el sillón. Sin hacer preguntas de las que no esperamos respuestas porque tampoco las tienen, tales como, ¿cuántas veces te tengo que decir que...? Ninguna forma de violencia contra niñas y niños es justificable y siempre puede prevenirse. Asumamos el compromiso por una crianza sin violencia. Es una responsabilidad de todos. Rompiendo el silencio, responde. Hola, mi nombre es Elisa y yo soy una madre de 2. Tengo una niña de 11 años y un niño de 5. Y mi pregunta para ustedes es, ¿cómo yo puedo disciplinar sin golpear? Ya que muchas de las veces hablando y castigando no es suficiente. Wow, qué pregunta. Dice que a veces no es suficiente, ella nota que no es suficiente. Porque así sería en ese caso, ¿no? Por ejemplo, cuando esta mamá habla, ¿no?, de disciplinar, pero se puede disciplinar, ¿es lo mismo que castigar, así? ¿Cuál es la diferencia de esos dos? ¿O cómo vamos a ayudar a esta mamá con esa pregunta, ¿no?, que nos mandó? Esa pregunta está llena de tantas cosas. Wow, está llena de me encanta. Y ante todo le quiero mandar un abrazo a ella y a felicitarla porque decidió tomar la iniciativa de preguntar y buscar ayuda, porque esa es una forma de romper patrones. Ella está haciendo lo que ella sabe hacer hasta hoy. O sea que a hoy va a aprender algo distinto para hacer ya de mañana en adelante. La felicito y me encanta la pregunta. Lo más importante aquí es que ella dice, ¿qué puedo hacer para...? Hablo y castigo. Sí. En ninguna parte escuché educo. Entonces tenemos que, las cosas no pasan mágicamente, no pasan por osmosis, no pasa porque vivimos en una casa y ya sabemos cómo esa casa funciona. Tenemos que enseñarlas. Y esa enseñanza toma tiempo, toma inversión de conocimiento, inversión en ese proyecto. Es un proyecto. Hoy vamos a aprender o esta semana me voy a enfocar en enseñar este comportamiento. Claro, la niña de 11 años y el niño de 5 están en 2 etapas evolutivas diferentes. La comunicación con ellos es diferente, pero en esencia es la misma, porque estamos seguramente hablando de unos niños que no están siguiendo instrucciones, que no están obedeciendo cuando se les habla,
que no están respondiendo de una manera apropiada o como se espera, entonces van a ser las mismas en esencia. ¿Qué podemos hacer? No podemos cambiarlo todo de la noche a la mañana. Claro. Ya hemos sido así, de esta manera, hemos llevado la casa y el hogar de esta manera por todo ese tiempo. Vamos a introducir algo nuevo y distinto. Solamente una cosa. Si mi comunicación es violenta, si grito, si estoy siempre repitiendo lo mismo, vamos entonces a cambiar un aspecto de esa comunicación hasta que ya el niño lo aprenda. Tenemos que darle tiempo a que lo practique. Sí. No podemos decirle, mira, así se vuela un avión y mañana soltar el avión y esperar que lo vuele. Hay que dar Entonces tiempo, tenemos que darle tiempo a que lo practique, muy importante. esperar a que practique y a corregirlo. Porque no solamente porque lo practique, lo va a practicar bien. Se le va a olvidar. Si fueron 3 pasos, a lo mejor se va a acordar de uno y los otros 2 se van a ir por la borda. Entonces tenemos que estar reforzando constantemente. Y eso es un esfuerzo por parte del papá, ¿eh? Ser padre. Exactamente. Es ser padre. Y es que y en esta sociedad que hoy vivimos hoy en día queremos que ya decir las cosas y que ya las entiendan. Sí, y no es así. Y no es así, no es así. Toma tiempo, es un A nosotros proceso. nos pasa, yo quiero hablar para este papá, esta mamá que nos ve, en el trabajo. ¿A ti ya te dicen todo y lo agarras todo a la primera? No. No creo. No. Hay cosas que requieren más tiempo, ¿no? Me gusta hacer el paralelo de cuando estamos aprendiendo a guiar, estamos aprendiendo a manejar. Tú te lees el manual, te lees el libro, tus amigos te dicen, ya tú lo has visto 20,000 veces, desde que estás pequeñito estás sentado en un auto. Y cuando te sueltan ese auto no sabes qué hacer. No. Y es difícil, y toma tiempo, y quieres que te tengan paciencia. Lo mismo pasa con ellos, entonces tenemos que tenerles paciencia. ¿Qué vamos a introducir? Si estás acostumbrada a los gritos, esta vez, para que el niño te ponga atención, tú vas a susurrar. No vas a hablar ni siquiera a tono normal. Si quiero que recoja los juguetes, lo vas a decir bien bajito, porque es algo distinto. El niño no está acostumbrado a eso y va a entrar en shock. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás hablando así? Entonces ahí tú continúas tu conversación y el control está en ti, no en el niño. Porque el niño está aprendiendo, tú estás enseñando. Sí. Fíjate que el maestro que está en control todo el tiempo no es el alumno. Que tiene controlada la situación. Tiene controlada la situación. Yo me acuerdo, estás hablando, me acuerdo que mi mamá me decía, no te lo voy a decir más veces. Ya. No me lo decía más veces. No te lo decía más y esperaba que aprendiera. Sí. Pero Y para sí. esta madre, ella necesita cambiar el patrón de comunicación para que no tenga que gritar. Entonces, ¿cómo no grita? Ya el niño sabe que si su mamá le va a decir algo, se lo va a decir bien bajito. Tiene que ser los extremos. Si estamos gritando, estamos en un extremo. Para llamar su atención, tenemos que irnos al otro extremo. Bien bajito se lo vas a decir. Si le puedes agarrar sus manitos al chiquito de 5 años, si le puedes poner a su nivel, te hincas o te sientas en una silla para que te mire a los ojos y captura su atención, mucho mejor. Lo mismo pasa con la de 11. Se lo puedes empezar a decir. De ahora en adelante, aquí solamente se habla de esta manera. Y ese solo cambio te va a dar mucho terreno con los niños para que empieces el cambio. No va a ser mágico y de la noche a la mañana no se te va a arreglar la vida, pero te va a empezar esa cadena de pequeños esfuerzos que te van a llegar a la meta que quieres llegar. Importante, esos pequeños esfuerzos. Exacto. Y hablando un poquito más de eso, Silvia, en el caso, por ejemplo, ¿no? Cuando en la casa no hay un buen ambiente, ¿no es cierto? Hay un ambiente medio hostil, un ambiente que no es muy favorable para la educación de los niños. ¿Qué pasa con ese niño que crece así en ese ambiente, ¿no? Sí, tan hostil, tan fuerte? ¿Qué pasa con la educación de esos niños? Un ambiente hostil es extremadamente detrimental para ese niño. Y te voy a decir por qué. Porque la hostilidad no se siente, no se ve. No es algo que tú lo estás palpando el día a día. Es algo que tú lo sientes, es una energía que hay en ese hogar. Entonces ese niño que está en pleno desarrollo, que está tratando de entender su ambiente, siente esa hostilidad, su cerebro lo registra. Cuando su cerebro lo registra, manda señales que dice, aquí hay que huir o hay que pelear. Está el cerebro en ese fight or flight, se llama en inglés. De supervivencia. En modo supervivencia. Cuando estás en modo supervivencia, no aprendes. Porque cuando tú estás en modo supervivencia, toda tu energía está diseñada para la huida o para la pelea. Así nos diseñó nuestro Dios divino. Nos diseñó con esos sistemas de alertas internos. Entonces, cuando estamos en ese modo de supervivencia, no aprendes, no creas memorias. Tus memorias van a estar spotted, van a ser no van a ser constantes, van a ser memorias fragmentadas. Entonces después queremos que tengan buen rendimiento escolar. Cuando el ambiente en la casa es hostil. Queremos que recuerden las instrucciones que le hemos dado
Y me dicen, el niño no obedece. No es que no obedece, es que está todo el tiempo con una angustia constante, una ansiedad y un modo de supervivencia extremo y no puede entender lo que le estás diciendo. Fíjate que si tú tienes toda tu ropa encendida y yo te digo, multiplícame 2 por 2. Mi cerebro no va a funcionar en ese No va a funcionar. No, o dime los cumpleaños de todos tus hijos. Lo siento, me estoy quemando. Me estoy quemando. No voy a poder recordar. Sí. Pues lo mismo pasa con ellos. Claro. Pasa con ellos lo mismo y es importante que sepamos que mantener el hogar en calma no es una calma forzada, es una calma natural. Es una calma donde yo pertenezco a esta familia, pertenezco a este hogar, sé cuál es mi lugar, aquí todos sabemos cuál es nuestra función, estamos permitidos a cometer errores. Si cada vez que cometo un error me castigan, entonces los errores no son bienvenidos. Entonces aprendo que un error es problemático. Claro. Entonces son adultos que después son personas inflexibles, personas altamente autoexigentes, personas que tienen ansiedad, que tienen depresión, que tienen estrés postraumático y no saben de dónde. Pues esa causa y es de una niñez hostil. A mí me gustaría preguntarte tus consideraciones finales, pero sobre todo dando un mensaje a estos papás, a esta papá, a esta mamá que nos ve y realmente necesita saber cómo educar a su hijo sin violencia. Yo sé que es difícil reconocer, ¿no? A veces, bueno, a ciertas edades a veces es difícil reconocer los fallos, pero sí queríamos dar un mensaje para estos padres para que sepan cómo realmente educar, ¿no?, a sus hijos. Me encanta. Cuando vamos a educar a un niño, vamos a enfocarnos en la conexión. Recuerda que el comportamiento es un síntoma de algo que no está, de una necesidad que no se está supliendo. Hay algo detrás de ese comportamiento. Entonces, el comportamiento es el síntoma, vamos a buscar la causa. ¿Cuál es la causa? Hay una emoción que el niño no sabe expresar. Incluso los adolescentes, hay emociones que no las saben expresar porque no han aprendido. Entonces, siéntate, dialoga desde el amor. Olvídate de los castigos, que los castigos no arreglan a nadie. No arreglan a los niños, no arreglan a las personas en la cárcel, no arreglan a nadie. Los castigos no arreglan. Las consecuencias naturales sí arreglan, pero después de haber educado. Y el proceso de educar toma tiempo. Entonces, siempre trata de controlarte tú. Busca conectar con tu niño antes de castigar. Durante el proceso de educación vamos a conectar. Vamos a mirar los comportamientos como una señal de alerta, como una señal de alarma. Es como cuando el niño tiene fiebre, de una vez decimos, ay, tendrá esto, tendrá gripa, tendrá lo otro. Entonces vamos a ver esos comportamientos y vamos a investigar de dónde salen. Y claro, si se te sale de las manos, busca ayuda. En mi página de Instagram, en psicología.temprana, está el manual de disciplina positiva para todos. Así que pueden meterse a mi página y descargarlo y usar los ejercicios que están allí, que son bien... lo diseñé para eso, para que los padres tengan un manual accesible y para que puedan empezar los cambios que ellos quieren ver en el día a día. Ay, muchísimas gracias por estos consejos maravillosos. Siria, muchísimas gracias por estar acá en nuestro programa. Nos encantaría verte en próximas ocasiones. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, Erika, realmente ya en nuestros minutos finales de nuestro programa siempre tenemos un momento muy especial. Hoy hemos estado tratando este tema con los papás, con las familias en general, y a nosotros nos gusta mucho hacer una oración. Orar por esta persona que nos ve y está pasando por situaciones difíciles. Bueno, pues nosotros estamos acá justamente para eso, para interceder por ellas, ¿no? Exactamente, porque sabemos que no es fácil hoy en día, ¿no? Criar hijos, hoy no es fácil hoy generar ese entorno también familiar favorable para los hijos, pero justamente por eso que ofrecemos, ¿no?, esa ayuda, ese apoyo que le podemos dar acá, ¿no?, de nosotros orar por ustedes, orar por ellos, para que tengan esa dirección de Dios y ellos puedan educar bien. Educar con amor, con paciencia y sabiduría. Es verdad. Pues vamos a estar orando ahora mismo por ustedes. Es momento de oración, vamos a hablar con Dios. Momento de oración. Señor mi Dios y mi Padre, en el nombre del Señor Jesús, mi Dios, hacemos, Señor, esta oración junto a todas estas personas, mi Dios, y oramos, Señor, en especial por cada
familia, por cada padre, por cada madre, Señor, que ha estado asistiendo al programa, mi Dios, y que quizás ellos se encuentran, mi Dios, con este conflicto. Quizás esto sea una realidad en la vida de ellos, mi Dios, y no sepan cómo educar a sus hijos, cómo darle ese amor, ese cariño, porque quizás ellos en su vida nunca lo recibieron, mi Dios. Entonces te pedimos, Señor, en este momento que visites, Señor, a cada persona, mi Padre, que visites a esa familia, mi Dios. Y si había algo malo, mi Dios, en esa casa, que tu poder venga, mi Dios, a curar, que tu poder, mi Dios, venga a tocar en cada uno de ellos, Señor, y que ellos puedan tener, mi Dios, esa sabiduría para poder educar, Señor, a sus hijos, para poder, mi Dios, llevarlos a ellos por un camino correcto, por un camino, mi Dios, que ellos van a ser felices, que ellos van a vivir bien, mi Padre. Señor Jesús, visita ahora, mi Dios, a esos niños, a esos adolescentes, jóvenes, Señor, que quizás con el tiempo, mi Dios, ellos guardaron algo en su corazón, alguna tristeza, algún mal recuerdo, mi Dios, quizás en este momento muchos tengan odio hacia sus padres, muchos tengan pensamientos encontrados, pensamientos negativos, Señor, hacia su familia, pero que en este momento, mi Padre, ellos tengan la fuerza para arrancar eso de dentro de ellos y puedan acercarse a sus padres, pueden acercarse a su familia, mi Dios, y que estos niños vengan a crecer, mi Dios, sanos, fuertes, que vengan a tener amor, mi Dios, en su casa. Ayuda, mi Padre, a esta familia, ayuda a esta persona, mi Dios, que quizás se encuentre en depresión, que se encuentre enferma en un hospital o que está privado de su libertad en alguna cárcel, mi Dios. Te pedimos que visites a aquellos que están siendo tan afligidos, mi Padre, con tantos pensamientos, con tantos problemas, mi Padre. Que tu poder venga a arrancar todo ese dolor, Señor, y que ella venga a recibir ahora, mi Dios, tu paz, que reciba tu presencia, que reciba fuerza, mi Dios, para levantarse, fuerza para luchar, mi Dios, fuerza para creer de que existe una salida, de que hay una solución para todo lo que ella está pasando. Por eso, mi Dios, entregamos la vida de todos ellos en tus manos. Bendice esta familia, bendice cada hogar, bendice los especialistas que estuvieron con nosotros, bendice cada persona que es parte de este programa. Entregamos a todos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Realmente hoy hemos tenido, Erika, un programa súper completo. Yo creo que hemos estado ayudando bastante a la comunidad latina. Y a mí me gustaría, antes de despedirnos, invitarte a que también escuches Rompiendo el Silencio Radio. Bueno, pues tenemos nuestra emisora de radio 106.1 FM. Nos encantará que estés con nosotras de lunes a viernes, de 8 a 9, ¿no? De la noche. De 8 a 9. Así que si viene del trabajo, o está manejando o algo, o está en la casa preparando la cena, quién sabe, con los hijos o algo, puede escuchar nuestro programa y también ahí aprender mucho más. Sí, tenemos unas amigas maravillosas que siempre están tratando temas de interés, siempre están ahí poniendo música linda, muy especial para todos ustedes. Y también, antes de irnos, nos gustaría hablar de la novela Génesis. Bueno, y esta superproducción que tenemos aquí en Canal Visión Latina a las 9 de la noche. Hemos llegado ya a los minutos finales, Erika, de nuestro programa. Sí, una pena, pero mañana volvemos con mucho más, seguro. Sí, mañana vamos a regresar. Muchísimas gracias, Silvia. Hasta la próxima. Gracias, un placer. Quédate viendo Canal Visión Latina y regresamos mañana. Chao. Chao. Pero ya fuiste vengado, general. Ya Feo no quiso pagar lo acordado y lo maté. ¡No me interesa! Tendré mi venganza cuando esta espada te corte a la mitad. Tanto tiempo encerrada en ese palacio. Me había olvidado de cómo es bueno ser libre. Yo no diría que un conflicto sea muy eficiente, reina. Pagar impuestos mucho menos. Nuestra travesía por el desierto está garantizada. En cuanto pare la lluvia, seguimos el viaje. Si la separación
Es tan importante para ti, Lot. Está bien. Vamos, habla. Quiero pedir la mano de Maresca para casarnos. Eso era lo que me faltaba. ¿Ahora se pueden besar? ¡Suéltala, Tauro!